Seguimos con estos programas intentando explicar los productos que hace Cacesa y seguimos con David, que es el responsable de ventas en Cacesa. Y hoy estamos con un producto que son los rollos, baldosas y piezas de reciclado de neumático. ¿Qué son las piezas de reciclado de neumático? Buenos días, David. Hola, buenos días. Bueno, vamos a tratar lo mejor posible el tema de el reciclado neumático, que hoy en día es un pilar importante para mejorar el medio ambiente y que es un tema que se está poniendo bastante interés en desarrollar porque al final se está reintroduciendo residuos en un producto nuevo, con lo cual ayudamos a mejorar el medio ambiente y a conseguir la economía circular. Exactamente. Entonces, el reciclado, me preguntabas que las piezas de reciclado neumático, pues como la palabra lo dice, son piezas hechas a base de neumático triturado. Como por ejemplo, pues hay una pieza que a lo mejor todo el mundo conoce, que son soportes para señales de tráfico cuando se está haciendo alguna obra o alguna señalización horizontal, pues se pone que no son fijas, sino que son temporales por obras y tal, pues se pone una base de caucho reciclado en muchos casos. Sí, desde luego con el montón de coches que tenemos en el mundo, y nosotros aquí son pocos comparados con Asia o comparados con otras zonas, está bien que pensemos en reutilizar todos esos neumáticos que si no acabarían en la basura y además, como nos cuentas, el caucho es un elemento que aguanta mucho tiempo, con lo que se quedaría ahí seguramente de por vida, porque no acabaría desintegrándose de ninguna manera, no es biodegradable, o sea, eso está ahí. Incluso el caucho natural no es biodegradable, eso se quedaría ahí de por vida, aunque sea hecho con materiales naturales. ¿Y cuál es el proceso del reciclado de neumáticos para fabricar estas piezas? ¿Cómo hacéis para fabricar las piezas de reciclado de neumáticos? Nosotros lo que hacemos es comprar la viruta de neumático triturada, con lo cual lo que es el proceso de recogida de neumático, separación de materiales y todo esto no los conocemos al 100%. Sí sabemos que la gente que nos vende a nosotros el triturado de neumático pues es uno de los elementos que hay en el neumático, porque del neumático ellos lo recogen en los talleres, lo llevan a una planta de procesamiento, lo trituran y de ahí sacan metal, sacan tela y sacan el caucho. El caucho se tritura a varios, dependiendo del uso que le vayas a dar. Los que son los trituradores de neumáticos lo ponen a distintos gramajes. Nosotros usamos 2 gramajes, uno más o menos que son partículas de 2x2 y otros que son partículas de 1x5 milímetros, una cosa así. Eso nosotros lo transformamos, lo mezclamos, lo unimos con un adhesivo especial y le damos calor y con eso se conforma, o sea, lo pones en un molde con calor y lo das un poquito de presión y sale la pieza que tú más o menos has definido anteriormente. Pues eso que nos dice las piezas o las aplicaciones más comunes, ¿qué piezas se sacan de ese reciclado neumático? Nos has comentado una, ¿no?, para la señalización, pero ¿cuáles otras son piezas que estéis fabricando, que sepas que se están fabricando con el reciclado de neumático? Para usos del reciclado neumático tiene infinidad de usos, además da unas propiedades muy buenas de aislamiento y de absorción de vibraciones. Entonces hay unos usos cada vez más, pero nosotros lo que más fabricamos son baldosas de reciclado neumático para parques infantiles, aunque últimamente lo que se está haciendo son fabricaciones in situ, porque la baldosa se mueve, da algunos problemas. Entonces se hace el mismo reciclado, el mismo neumático, pero se lleva al sitio y se hace la obra, o sea, se hace la mezcla y la vulcanización al aire, como si fuera que echas una solera de cemento, pero en vez de ser de cemento es de neumático triturado y ligado con adhesivos.
Otras aplicaciones que hay muy importantes son, pues, por ejemplo, para galerías de tiro, se usa muchísimo en las paredes, es un material que tiene unas propiedades muy buenas porque al ser triturado absorbe los proyectiles y no se estropea la pared, digamos que se los absorbe, atraviesan la pared y no se nota. Y luego pues hacemos también rollos, láminas finitas que se usan para, por ejemplo, para poner un sistema de suelos que luego se homologan y sirven pues para reducir impacto. Por ejemplo, un uso muy habitual es en las entradas de las grandes superficies donde cargan y descargan mercancía, pues le ponen un suelo con una lámina de aglomerado neumático para que absorba el ruido y absorba las vibraciones. ¿Qué factores se deben de considerar al elegir piezas de reciclado de neumático o elegir en su lugar pues materiales alternativos? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta cuando aconsejáis pon mejor el reciclado de neumático que otro material? Normalmente cuando un cliente busca un producto que sea muy bueno absorbiendo vibraciones o absorbiendo ruidos y que sea económico y reciclado, pues la mejor opción es las piezas de reciclado de neumático. O sea, es un material muy económico y que da unos resultados de aislamiento excepcionales. Entonces, cuando cuando un cliente te presenta un caso que necesitas algo que cumpla esas dos características, pues lo tienes claro. Es el reciclado neumático. Por ejemplo, también se usa mucho para suelo que es una cosa que también es muy importante en el neumático, en el reciclado neumático, son para suelos de transporte de caballos, porque también el suelo de reciclado neumático da una sensación de descanso a las articulaciones. Entonces también se usa mucho pues, para eso, para suelos donde la persona o el animal se sienta como más cómodo. ¿Cómo nos resumes esas ventajas de utilizar piezas de reciclado de neumático, ventajas y desventajas de utilizar piezas de reciclado de neumático? A ver, ventajas es lo que ya os he dicho, que es un material económico y que produce una sensación de descanso a la persona que lo usa o que está sobre él. Eso es una de las ventajas importantes. Reduce los ruidos, muy importante. Da seguridad al golpearte no te hace daño. Y luego desventajas, pues desventajas que es un material que a la hora de limpiar pues no es tan sencillo como a lo mejor un suelo de terrazo o un suelo. O sea, la única desventaja que le veo es a la hora de limpiar, y luego si está al exterior posiblemente tenga más concentración de calor que otros materiales. Igual que hablábamos de los otros materiales, vendrá del reciclado de neumáticos, se habrán cogido, pero ¿habrá algún tipo de pruebas o controles de calidad que se le realicen a las piezas de reciclado de neumático? Sí, esto ya viene. O sea, hay unos ensayos que se hacen en laboratorios independientes donde se mira la capacidad que tiene de amortiguar, que se mira también en cuanto a sonidos, qué capacidad tiene de absorber sonidos. Luego se hacen ensayos de resistencia también. En alguna ocasión hemos hecho resistencia al fuego. O sea, dependiendo del uso, pues se hacen un tipo de ensayos u otros. ¿Y cuál es la durabilidad, la vida útil de estas piezas de reciclado de neumático? ¿Cuánto aguantan en años? Normalmente son piezas de larga duración, pero bueno, es como todo, depende como son piezas de montaje en la mayoría de los casos, depende de cómo la hayan montado. O sea, en un parque infantil, si tú pones la baldosa de reciclado encima de un arenero, pues se te va a estropear a los 2 días. Sin embargo, si tú haces una solera de cemento, lo pegas bien, la dejas bien cuadradita y bien ajustada, pues posiblemente te dure mucho.
En una galería de tiro igual. Las piezas son piezas de larga duración, porque la materia prima base es el neumático. El neumático tiene una durabilidad pues de cientos de años, o sea que estamos en el mismo más o menos tiempo de duración que pueda ser un neumático, o sea, muchísimo tiempo. Estabas hablando del tema de la responsabilidad ambiental, de utilizar los neumáticos para tener menos desperdicios y hacer eso de la economía circular que estamos diciendo. Pero ¿cómo se asegura esa sostenibilidad, esa responsabilidad ambiental en el proceso de fabricación de las piezas de reciclado de neumático? Bueno, eso depende de... O sea, al final el fabricante, nosotros como fabricantes, lógicamente, lo que hacemos para evitar que la contaminación a la hora de fabricar este tipo de materiales sea alta es cuidar los procesos de fabricación, que sean lo más modernos posible, que todos los sistemas de fabricación, que al final es energía y calor, pues que nos cueste producirlo lo menos posible. De esta manera pues intentamos mitigar los efectos de la fabricación al medio ambiente. Esto que estamos hablando de las piezas de reciclado de neumático, se puede decir que lo que estáis haciendo son procesos de reciclado de caucho. ¿Cuál es ese proceso de reciclado de caucho? ¿Qué formatos hacéis? Porque nos has hablado de rollos, de baldosas y de piezas concretas. ¿Pero cuáles son los formatos que hacéis con este caucho reciclado? Bueno, el formato, en el caso de los rollos, la fabricación de rollos consiste en hacer un cilindro de unas medidas determinadas y luego se pone en una máquina de dividir y ya se divide al espesor que el cliente quiere, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15. Entonces el formato normalmente de los rollos son, dependiendo del espesor, unos metros de largo y del ancho suele ser de 1,5 metros. En cuanto a la baldosa normalmente lo que está estandarizado son baldosas a nivel de visualización de 500 por 500, aunque luego lo que son las placas en las que fabricamos son de 500 por 1000. Y luego el espesor pues normalmente son de 30, 40 o 50 milímetros, que es lo que está homologado para, en caso de caída de unos metros de altura, normalmente en los parques infantiles, que tienen un máximo, para que el niño, si se cae, no se haga daño. Y luego la pieza, pues no hay una medida homologada, la pieza es la que quiere el cliente. Él nos define una pieza de una medida y nosotros lo que hacemos es echar material para vulcanizar en esa misma medida y el cliente ya se encarga de homologar la pieza. ¿Qué ventajas tiene el utilizar este caucho reciclado sobre cualquier otro material alternativo? ¿Hay algún material ahora que esté surgiendo y que dé mejores ventajas para todas estas aplicaciones que estás contando para lo que se utiliza este caucho reciclado? Pues no, actualmente no hay ningún material que dé las propiedades de estos aglomerados. O sea, curiosamente son aglomerados que han salido relativamente poco y que el resultado a nivel general de las propiedades que tienen, no hay materiales que se les asemejen y que den el resultado que da el aglomerado de reciclado de neumático. No hay nada ahora mismo. Estamos hablando todo el rato de reciclado de neumático. Lo que estamos reciclando es caucho. No sé si hay otro, o sea, se recicla otro caucho, solo se recicla caucho de los neumáticos. Actualmente se recicla todos los sobrantes de cauchos compactos. Quiere decir que la dureza sea superior a 50 sores más o menos en adelante, que se puedan poner en una máquina de triturar y no tengan la dureza suficiente para que eso se haga grano. Si es muy blando, como son los cauchos esponjosos, no, porque se hace una pasta, porque las máquinas de triturar se ponen a temperatura, entonces el caucho tiene que aguantar esa temperatura y si es blando
no se puede triturar. Entonces, o sea, no es solo el neumático, hay sobrantes de fábricas que hacen piezas de otro tipo de piezas de caucho compacto, que todos los sobrantes se pueden reciclar. De hecho, nosotros tenemos una máquina trituradora que hemos puesto hace 2 o 3 años, con lo cual conseguimos que nuestros propios sobrantes los trituramos y los convertimos en baldosa. O sea, con esto conseguimos también el objetivo de reciclar y de hacer la economía circular. O sea, nuestros propios sobrantes los introducimos en un producto terminado, como es la baldosa. En el tema de la fabricación que estás contando ahora, o sea, todo este caucho se fabrica un poco igual, porque lo que hacéis ahora es, bueno, o te viene la mezcla hecha o te viene el grano y haces tú la mezcla, porque en este caso entiendo que te está viniendo solo el grano, como en esa trituradora que habla, vosotros lo trituráis, te sale un grano como si fuera de trigo, me da igual, un grano de arroz y tú eso ahora ya le vas a dar calor, le vas a dar el pegamento, lo que sea, y vas a hacer la pieza determinada. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanoslo un poco. Pues es un proceso muy sencillo, como si hiciéramos, o sea, es una mezcladora donde se echa una parte de caucho triturado y otra parte de pegamento, se mezcla y luego eso va al proceso de fabricación y se le da las características determinadas de calor y de temperatura y se saca la pieza que previamente has definido tú. Igual que te preguntábamos el tipo de cliente en todos los demás productos que lleváis, de apoyos elastoméricos, de juntas de dilatación, en este caso, ¿cuál es el cliente? ¿Son empresas grandes, son empresas ya muy pequeñas las que os compran todo este tipo de cosas? ¿O ya son privados, gente que pueda pasar? Porque vosotros tienda no tenéis a la calle, de todo caso sería para vender a una tienda para que luego venda a un privado. Pues normalmente son distribuidores o bien gente que se dedica a instalar parques infantiles, o bien gente que hace gimnasios, porque en el suelo de los gimnasios también se pone bastante, o bien son ya empresas que se dedican a construir galerías de tiro. Por ejemplo, una empresa bastante conocida es Tradesegur, que es un cliente que nos compra bastante. Y por último quería hacerte la pregunta que te hago siempre, esta pregunta más personal, ¿no? De que nos cuentes alguna anécdota, alguna cosa que tengas sobre estos temas, algo que os haya pasado y que te resulte curioso de la propia fábrica o con los clientes. Pues hombre, anécdotas. Esto, a veces hay pues gente que te pide un rollo de compacto y es aglomerado, algunos que lo ves que lo han usado para hacer en su casa a lo mejor una mini galería de tiro con arco, o sea, bueno, realmente al final, hay anécdotas, pero no te sé contar así demasiadas.